Hoy tenemos el caso de Sarita. Ella tiene 8 años y perdió a sus padres hace 2. Nadie se hizo cargo de ella y actualmente vive bajo un puente con otros niños que están en las mismas circunstancias que ella. Los más grandes le dan a vender dulces en las esquinas para que medio pueda comer. Ella está sucia y nunca ha ido a la escuela. El día de hoy abordaremos el tema infancia con dolor. Niños en la calle. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarle. Este es su programa, El que oye consejo. Le damos la bienvenida en estos momentos a nuestros invitados y vamos a escuchar una breve semblanza de cada uno de ellos. Ingeniero Carlos Hinojosa, consejero familiar con una amplia experiencia. Máster Marina Castro, psicóloga con maestría en educación, especialista en terapia gestal familiar. Licenciada Raquel Cantú, logoterapeuta y capacitadora en competencias de desarrollo humano y sentido de la vida. Licenciado Jorge Martínez, teólogo conferencista con 25 años de experiencia. A continuación vamos a escuchar la opinión de usted. Esta es la pregunta. Bueno, los niños de la calle son los niños abandonados. Malos ejemplos, malos principios de los padres. Todo nace de la familia. Hay problemas con los padres y discusiones. Golpeados, maltratados, que huyen de su casa. Se encuentran en esas circunstancias por los problemas que hay en casa. Los padres los dejan abandonados y entonces ellos andan deambulando de un lado para otro. Y dando inicio al tema del día de hoy, infancia con dolor. Vamos a platicar hoy acerca de los niños de la calle. Raquel, y dime tú, ¿quiénes son estos niños de la calle y por qué es que están en esta condición? Bueno, los niños de la calle son niños y niñas que por diferentes razones fueron expulsados de su hogar o se quedaron sin hogar. En los lugares donde hay guerra, los niños se quedaron sin familia, sin casa. En México, en muchos lugares, hay muchos niños que quedaron sin familia porque sus padres fueron muertos por causa de la inseguridad en México. Pero también los problemas familiares, la muerte de los papás y la dificultad para poder cuidar y darles protección y alimento a los hijos hace que los boten a la calle. Los niños de la calle son niños que viven en la calle. Sí. Y están ahí porque ha habido muchas causas para que no puedan tener un espacio protegido y amoroso donde puedan crecer. Claro. Raquel, ¿no crees que es muy importante que los padres estén pendientes de sus hijos para que no suceda esto en sus familias? Claro, pero a veces los padres están muy pendientes de dar de comer o no están los dos. Hay muchísimas familias. O trabajan tanto que no los atienden. Sí. Pero los niños de la calle no son niños, en general no son hijos de padres que están en su casa. Son hijos de padres que ya no están. Ahora, a mí lo que me sorprende un poco es el caso de Sarita, de 8 años. Suena triste, pero al parecer ninguno de sus familiares se pudo hacer cargo o se quiso hacer cargo de ella y pues tristemente terminó en la calle con otros muchachos. Sí, es que el término de niños de la calle es solo una referencia, Harim, porque realmente son niños que no pertenecen a ningún lado. Son niños que los familiares, ni siquiera nosotros como seres humanos, les tendemos la mano o les dedicamos un tiempo. En el caso que comentas de Sarita, ciertamente son niños muy vulnerables, que a la muerte de sus padres nadie se quiere hacer responsable de esta pequeña y pues no le queda otra salida más que la más sencilla, sentirse acogida o sentirse pertenecida a un grupo de niños que están en igualdad de circunstancias. Yo me imagino tratando de dar una solución.
¿No sería importante crear una fundación para esos niños? Pues no sé si existan actualmente, lo más seguro es que... Hay muchísimas fundaciones que trabajan con niños. La dificultad es que muchas fundaciones quieren convertir a los niños y quitarles los valores que han adquirido en la calle. En la calle también hay valores. Y a mí me parece que sí, la fundación sería importante, pero tendría que ser una fundación respetuosa de los valores de los niños. ¿Cómo llamarla Fundación de la Paternidad Responsable, algo así? Podría ser, pero no sería para los niños, sería para los papás. Se dan diferentes circunstancias, ¿no? Aquí estamos viendo el caso de Sarita, que... A ver, sí. Está bien el comentar sobre una fundación, pero como que sería llevar el problema a que nos lo resolviera personas externas, que lo pudiera resolver el problema instituciones, aún el gobierno, en ocasiones o instituciones privadas, pero yo creo que el problema radica más en una formación, en una educación dentro de la familia, donde tendríamos que trabajar con los padres, donde se tendría que enseñar valores y no necesariamente, ok, existe el problema de los niños de la calle, pues vamos a buscar organismos que puedan solucionar ese problema. Y el problema no está en buscar organismos, qué bueno que puedan existir. Yo creo que la solución está más en poder concientizar a los padres sobre la importancia de tener hijos. ¿Qué significa ser padre? A ninguno de nosotros se nos enseña a ser un padre. Todos tomamos la responsabilidad y vamos aprendiendo en la prueba y el error. Sí. Lamentablemente cometemos muchos errores. Es claro que las circunstancias sociales, económicas, políticas, en fin, pues van llevando a que la misma sociedad vaya produciendo estos males. Sí. Pero tenemos que trabajar en la familia. Claro. El caso de Sarita es muy diferente, ¿no? Porque ella no, digamos que no sufrió como tal el abandono de sus padres, sino que ellos murieron. Ellos murieron, ¿no? Y se quedó solita. No tuvo una familia que la acogiera. Su propia familia no pudo o no quiso acogerla, no sabemos. No quiso. Porque si los papás se habían venido del pueblo a vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, y los abuelos se quedaron allá, Sarita no tenía manera de comunicarse con los abuelos y decirles mi papá y mi mamá murieron. Sí. Este es un caso... yo creo que es un caso especial, pero en general los niños de la calle son hijos de madres solteras. Las madres solteras no son madres solteras en general porque hayan elegido ser madres solteras. Por violación. No. Son mujeres que, como dice el poema, ¿no? Que amaron y creyeron ser amadas. Y resulta que se quedaron solas y luego no pueden. O hay familias que se desintegran porque hay un exceso de alcoholismo, de drogadicción. Hay jovencitas, muchas jovencitas que se embarazan. Tendríamos que trabajar con los papás de las jovencitas, es decir, con los abuelos de los niños de la calle. Tenemos que ir a un primer corte, pero regresamos contigo, Marina. Así que no se vaya, este tema está muy interesante. Volvemos. ¿Cuáles son las causas del maltrato infantil en casa? En unos momentos lo sabremos. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Pues el que los papás no quieran tener a los hijos de entrada, yo siento que es eso. Sí, porque cuando se desea un hijo, pues
Se portan mal de querer sus nalgadas, pero no como para maltratarlos. No son hijos deseados y pues ya parece que es un estorbo para los papás. Pues a veces por cualquier cosa, hasta porque la mamá está de malas. Estamos hablando de un tema yo considero muy importante porque esto se da en nuestra propia casa. No es necesario tener un perfil criminal como lo comentamos en el bloque anterior, pero me gustaría ir a la raíz del problema. Marina, ¿por qué se da mucho el maltrato hacia los niños en casa? ¿Por qué? El maltrato a los niños en casa se debe a múltiples razones. Muchas veces hay desajustes en la vida familiar, trastornos de personalidad de los padres. Y esto hace que se maltrate a los niños, que no se les dé un buen trato. ¿Y qué papel juega el estrés en todo esto relacionado con el maltrato hacia los niños? Juega un papel muy importante cuando ambos padres salen a trabajar y están muy estresados, o hay problemas económicos o problemas emocionales en la pareja de comunicación. Esto hace que la pareja esté muy estresada y descargue todo su enojo con el niño, si es que el niño está llorando, por ejemplo, un bebecito, está llorando, y llora, y entonces llama mucho la atención de sus papás porque le impresiona mucho esto, ¿no? Y el papá está desesperado, ya, callen ese niño y callen ese niño, ¿no? Y eso es muy triste porque pues, el niño requiere atención y cariño y los papás no se lo dan, lo golpean en una cuna, un infante. Entonces, eso es una cosa terrible. Ahora, tiene que haber un control de las emociones. Todo ese control de las emociones es muy importante. Sí, aunque el maltrato en ocasiones no es directamente de los padres. Esa es una de las posibilidades. Esa es una de las posibilidades. A veces son los hermanos. A veces son familiares que viven ahí. Yo me acuerdo de un caso de un pequeñito que le agarró a su mamá 50 pesos. Su mamá trabajaba, vivía en un hogar disfuncional. Descubren que el niño agarró 50 pesos, su madre le corrige, pero la ama de casa o la muchacha que trabajaba ahí, cuando su madre se fue a trabajar, le dijo, tu mamá no te corrigió como debería de ser, le ató de pies, le ató de manos y le empezó a dar con la hebilla hasta que sangrara el niño. Entonces, a veces no son los padres, pueden ser los hermanos, pueden ser personas que están ahí viviendo en el hogar. Claro. Híjole. Hay dos situaciones que yo encuentro, Harim. Una es la frustración. Cuando tú no sabes o crees que no tienes un plan educativo, por ejemplo, y tus hijos piensas que se están saliendo de control. Que hay mucha frustración en los padres. Cuando no tienes un buen planteamiento en tu trabajo, no te resultan las cosas, ¿no? Y por el otro lado, un abuso de poder, definitivamente. Y yo creo que ahí lo importante es que en el momento de llegar a corregir a los hijos, uno de plano tiene que estar calmado, ¿no? Tiene que estar pues sereno para poder corregir. El problema es que no sabemos corregir. A ver, ¿cómo? A nadie se le da una técnica de cómo corregir. En la consejería que yo doy con los padres, esa es una de las sesiones que tenemos, donde, a ver, padre, ¿usted cómo educa a su hijo? ¿Le pega o le corrige? Porque los niños dicen, mi papá me pega. Y hay que enseñarles a los papás, nosotros no pegamos a los hijos, corregimos. ¿Y qué implica una corrección? Implica el sembrar valores, implica el hablar con el hijo, el tratarle con amor, en hacerle razonar, entender el origen del problema, de su actitud, de lo que debe de cambiar, llegar a acuerdos, llegar a compromisos, de tal manera que el niño sea formado. Sí. Bueno, quisiera hacer dos comentarios. Nos quedan poquitos segundos, entonces, a ver, breve el comentario, por favor. Pues, continuando con lo que dice Jorge, precisamente en el libro Cómo ser padre sin dejar de ser pareja, hay una parte en donde se explica precisamente cómo controlar las emociones con inteligencia emocional. Es un poco lo que habla Daniel Goleman sobre el talento básico para vivir, y sí se les da a los padres una enseñanza de cómo controlar las emociones perturbadoras o negativas, que son el coraje, el querer descargar toda la ira sobre el bebé. Entonces, ahí viene. Vamos a un corte y te prometo regresar contigo, Raquel, así que no se vaya, está muy interesante el tema. Infancia con dolor, niños maltratados. Volvemos.
¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Yo estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mira que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. Llama y participa con nosotros. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a prevenir el bullying? Lo veremos después del corte. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Hablando con los hijos que aunque tienen que ser líderes, no van a mandar a los demás si los demás no quieren. Promover el respeto para que nuestros familiares, los más pequeños, aprendan a respetar a los demás. Estamos de regreso con este tema que ha resultado también muy interesante, al igual que los demás, respecto a la infancia con dolor. ¿Cómo ayudar a nuestros niños, Raquel, a prevenir estas situaciones de bullying? Se me ocurren por lo menos dos alternativas. Una es, dentro de nuestra casa tenemos que propiciar ambientes cálidos y nutridores. Eso depende de nosotros. ¿A qué te refieres? A ver, términos prácticos. A que haya, por ejemplo, rutinas cariñosas. En cada familia tiene que haber estructura. La estructura la dan las jerarquías, las reglas, los roles y los límites en la comunicación. Las reglas facilitan que haya cierta rutina en la vida familiar, pero esa rutina se tiene que mantener de una manera sana y amorosa, con todo el estrés del que hemos estado hablando, ¿no? Porque de otra manera los hijos están aterrorizados en casa, viviendo como chivas locas dentro de casa, ¿no? Y entonces en la escuela están como demasiado desorganizados. La casa tiene, la familia y la vida en el hogar tiene que dar estructura a los niños. Y ahí propiciar un ambiente cálido que facilite que el niño se sienta cómodo, en confianza, en familia, y también nutridor, que pueda aprender lo que necesita para vivir. Eso es lo primero, ¿no? Asunto de comunicación. Y lo segundo es que cada niño, todos tenemos algo bueno en nuestra persona, algo que podemos desarrollar. Puedo ser futbolista, puede ser que canto bien, puede ser que hablo muy bien, puede ser que soy bueno en lo que sea, algo en lo que yo soy bueno, puede ser que sea bueno con las manos. Entonces tenemos que facilitar que las áreas que los niños tienen, que son sus fortalezas, tenemos que ayudarlos a que las desarrollen, de tal manera que a mí me decían 4 ojos, pero yo comentaba, a mí no me hizo ningún daño, me caía regordo que me dijeran, pero yo era la consentida, yo declamaba, yo cantaba, a mí no me preocupaba eso. Cada niño necesita saber para qué es bueno y los papás tienen que facilitarle y ayudarle a que sea mejor en todas las áreas de su vida. Jorge, yo he escuchado a papás que dicen, bueno, para que mi hijo aprenda a defenderse y aprenda a no caer en estas situaciones, pues lo meto a clases de karate. No, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser agresivos. Yo creo que es más importante que sembremos en ellos valores conductuales. Como decía Raquel, enseñar valor, su amor propio. Tú eres una persona que vales, eres muy importante, eres un tesoro especial para esta familia, para esta sociedad, para este país. Tú tienes un propósito, tú tienes una visión. Aprende a seleccionar tus amistades, aprende a relacionarte correctamente, aprende a estar en los lugares correctos y a evitar ciertos lugares, a estar en los tiempos adecuados, de tal forma que le enseñemos cómo funciona la vida, cómo relacionarse, quién es él y cómo relacionarse. De esa manera creo que lo vamos a evitar más que enseñarle a golpear, a defenderse o a atacar.
Eso Ya. nada más complica las cosas. Y el respeto, ¿no, Carlos? Porque tendemos a ser una sociedad medio burloncita, ¿no? Así es, nos burlamos de diferentes cosas y debemos de entender como padres, Harim, que nosotros no solo con palabras les damos el ejemplo, sino con nuestra actitud. Mira, déjame comentarte algo rápidamente. En la escuela de una de mis hijas, en alguna ocasión llegó un muchachito todo corto, el cabello de aquí parado, los cabellos aquí de arriba, y se nos hizo muy gracioso y dijimos, pues, ¿por qué viene así, no? Fue en una junta de padres de familia y cuando llega el papá, pues el papá trae el mismo corte y con tatuajes en los brazos. Entonces, finalmente el hijo va tomando el modelo de lo que somos nosotros como padres. Y coincido con mis compañeros. Mira, a mí me gusta mucho el deporte del béisbol, por ejemplo. Es un deporte en el que requieres de diferentes aptitudes físicas. Y está el gordito que juega en una determinada posición y el más rápido, y requieres de uno que es muy fuerte. ¿Y por qué me gusta? Porque en conjunto cada uno de ellos se complementan hasta llegar a ganar como equipo. Yo creo que esa sería una buena referencia. Tenemos poquititos minutos para consejos finales. A manera de comentario final, el ejemplo, ¿no? El ejemplo de los padres es básico, ¿no, Marina? Sí, lo más importante, creo yo, es hacer sentir al niño aceptado, que aceptamos a nuestro hijo con todo el amor y con todo ese cariño que se le puede dar a un hijo y vivir en armonía y, como dice Raquel, hacer sesiones cada 15 días de reunión familiar con ellos y apapacharlos y decirles que los amamos y que cada quien exprese lo que no les gusta de lo que está sucediendo y lo que sí les gusta de lo que está sucediendo en el hogar, porque muchas veces no lo dicen. Y si hacemos esas sesiones familiares, el niño se va a abrir y va a explicar qué le está sucediendo en ese momento. Y si está siendo él acosado escolarmente, si le están pegando algo, o él es el agresor, por ahí puede expresarlo. En esas sesiones. Sí, les pido nada más que seamos un poquito más breves porque ya se nos está yendo mucho el tiempo. Tu comentario final, Mi Raquel. comentario final es que el bullying es el resultado de cómo vivimos. Sí. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y de ver a los demás, de vernos a nosotros. Nosotros somos valiosos y los demás son valiosos y tenemos que aprender a tratarnos como seres humanos unos a otros. Gracias, Raquel. Carlos. Busca mayores tiempos de convivencia familiar. Busca actividades que sean propias para toda la familia y ahí entonces todos expresaremos cuáles son nuestras inquietudes y podremos resolverlas como familia. Gracias. El bullying es un problema tremendo en estos tiempos. ¿Qué nos aconsejas? Que nosotros como padres eduquemos a nuestros hijos a través de sembrar valores, que podamos platicar con ellos, como dice Marina, esas reuniones familiares son sensacionales, cosa que deberíamos de practicar en todos los hogares, para que nuestros hijos puedan expresar sus sentimientos, sus temores, sus angustias, sus preocupaciones, y nosotros poderles ayudar, orientar, de tal forma que no vayan a ser víctimas, ni tampoco vayan a ser victimarios, porque a lo mejor nuestros hijos son los agresivos. Hasta ahorita hemos hablado de que posiblemente pudieran ser víctimas, pero a lo mejor yo tengo un hijo que está ejerciendo presión sobre otro muchacho y debo de cuidar eso. Posiblemente no se siente tan amado, no se siente tan especial y por lo mismo no valora la vida de los demás. Necesitamos acercarnos a nuestros hijos. Gracias, Jorge, y gracias a cada uno de ustedes. Nos han compartido cosas de veras muy valiosas y su experiencia yo creo que nos va a ayudar en todo esto. Es momento de despedir. Aquí en su programa, El que oye consejo. Hasta pronto y cuídense mucho. Llama y participa con nosotros. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.